Buenos días, mi nombre es Rosa Marzulo, me dirige el doctor Alfredo Rigali y en el día de hoy voy a desarrollar el trabajo que estuvimos realizando en este tiempo en la determinación llamada demanda bioquímica de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno se puede definir como la medición o la cuantificación de la materia orgánica biodegradable que se puede determinar a través del consumo de oxígeno que producen los microorganismos que pueda haber o no presentes en la muestra. Nosotros en el laboratorio comenzamos a trabajar en esta determinación en el año 2021, a finales del año 2021, y la puesta a punto del equipo fue un trabajo realmente laborioso, porque es un equipo que no se utilizaba desde hace aproximadamente 6 años, y cuando lo armamos, quisimos empezar a medir y a ponerlo en marcha, nos dimos cuenta que algunas partes del equipo no funcionaban bien, nos costó detectar cuáles eran estas partes, ahora les voy a ir mostrando cómo está conformado el equipo, y fue realmente laborioso, pero bueno, después de mucho trabajo y de mucho análisis pudimos resolver. Como en toda determinación que se realiza en el laboratorio, nosotros tenemos materiales y métodos de trabajo. Esta medición, por supuesto que cuenta con un protocolo que ya estaba elaborado con la determinación que se hacía hace aproximadamente 6 años. Este protocolo fuimos adaptándolo, modificándolo, para que sea un protocolo apto para el trabajo que ahora nosotros vamos a desarrollar en el laboratorio. Y tenemos, como en todas las determinaciones, un cuaderno en el que vamos registrando los resultados, los inconvenientes o todas las cuestiones que van surgiendo durante nuestro trabajo. Este es el equipo, como ustedes pueden ver, es un equipo que está formado por diferentes partes y elementos. Por eso es que, como les contaba, fue difícil ir detectando dónde podía estar el problema por el cual no podíamos poner a punto la técnica y no podíamos empezar a medir. A grandes rasgos les voy explicando más o menos cómo está conformado el equipo. Ustedes van a ver acá, en este sector tenemos lo que se llama la cámara de incubación, o como nosotros le decimos la chanchita. Es una estructura de vidrio. Si se alcanza a ver acá, hay una tapita, esta tapita se levanta, y ahí es donde ingresa la muestra de agua que nosotros vamos a medir. Se colocan 3 mililitros. Alrededor de donde está esta muestra hay como una pared de vidrio, ¿sí? Como una doble capa de vidrio, por la que circula agua a una temperatura de 25 grados. Esa es la temperatura a la que nosotros tenemos que realizar la medición para estabilizar la muestra, y ese es el parámetro que tomamos de trabajo. Esa agua, ¿de dónde viene? Viene de este otro equipo que se llama baño termostatizado, que acá van a ver que está seteado a 25 grados, se coloca agua, con esta resistencia que ven acá, esa agua va a llegar a esa temperatura, va a circular, va a ingresar a la cámara de incubación o a la chanchita por esta entrada, va a circular por la chanchita y va a salir. Y esto se va a volver a repetir durante todo el tiempo. Acá tenemos el agitador magnético también. Van a ver que acá se llega a ver como si fuera un elemento grisecito clarito. Esto es el electrodo de Clark. El electrodo de Clark va adentro de la chanchita y lo que hace es el elemento clave para poder determinar la concentración de oxígeno de la muestra. Es un elemento caro, delicado, que se debe tratar con muchísimo cuidado, y para su armado se le coloca con una jeringa de punta roma cloruro de potasio, y además en la punta el electrodo se le coloca una membrana de 1,5 por 1,5, se recorta esta membrana con mucho cuidado, se coloca, es como si fuera, para que se imaginen, como el papel que tienen, ese papel transparente que tienen los atados de cigarrillo, ese plástico finito, transparente. Bueno, se coloca eso en la punta del electrodo con un O-ring, que es una gomita redondita, se traba y eso va dentro de la chanchita. Entonces es un procedimiento delicado y debe estar siempre colocado correctamente para que la medición se pueda llevar a cabo bien.
Entonces, acá colocamos la muestra, viene el agua del baño, va a llevar la muestra a la temperatura que nosotros necesitamos que esté, nuestro electrodo es el que va a censar la concentración de oxígeno. Este electrodo después se va a conectar a este aparato que se ve acá, que se llama controlador de voltaje. Esta es la entrada que se ve acá del electrodo. El controlador del voltaje va a ir conectado acá a este otro aparato que se llama amplificador de señal. El amplificador de señal va a ir conectado al tester y el tester va a ir conectado a la computadora. La computadora nos va a arrojar un gráfico en el cual se va a ir viendo la concentración de estroncio y además una tabla en la que vamos a tener las magnitudes, los valores específicos. Como yo les contaba, tuvimos muchas dificultades para poner a punto al equipo. En un momento sospechábamos que el tester era el que no funcionaba, tiene acá dos fichas que se llaman ficha banana, que tuvimos que cambiarla. En otro momento también sospechamos del amplificador de señal, que Alfredo lo revisó, el controlador de voltaje también, o sea, fueron muchos procesos, teníamos que ver en el controlador del voltaje cuál era el punto en el que ajustábamos uno de los botones que tiene para ver si la medición estaba bien hecha o no, así que fue un trabajo realmente laborioso. Acá van a ver en esta imagen un poquito más ampliado la cámara de incubación chanchita, el agitador y el baño. Este que les decía antes, este es el electrodo que va acá dentro de la chanchita y eso es lo que va a censar. Este cable después va a ir al controlador de voltaje, esta es la ficha del tester, del electrodo de Clark, y del controlador de voltaje vamos al amplificador de señal, y de acá vamos al tester, y del tester vamos a la computadora. Nosotros, para empezar a trabajar, como les decía, utilizamos siempre un protocolo, por supuesto. Antes de empezar a medir, empezar a preparar las muestras, tenemos pasos básicos. Seguimos todos los pasos que están en el protocolo que nos ayudan a calibrar el equipo, pero no trabajando ni con las muestras ni con la curva de calibración, sino que lo que hacemos es calibrar las cuestiones eléctricas, por decirlo de manera sencilla. Es poder calibrar el equipo para que acá tengamos un voltaje específico que es el que nos va a permitir después recién empezar a trabajar con las muestras y con la curva de calibración. O sea que primero se arma el equipo, se van conectando todos los componentes, se enchufa, se enciende, se trabaja con ese proceso de calibración para que el tester arroje un valor determinado, para que yo lo tenga seteado y recién ahí pueda empezar a medir. Entonces, tenemos un procedimiento que fuimos construyendo de a poco, utilizamos el protocolo que ya teníamos de base, pero fuimos modificándolo para nuestro trabajo actual. Entonces, nosotros cuando ingresa una muestra al laboratorio, tenemos que medir esa muestra dentro de las 4 horas que ingresa. ¿Qué es lo que hacemos? Ingresa la muestra al laboratorio, vamos a colocar lo vamos a ver más adelante, pero ya se los voy contando, en unos frascos de color caramelo de 100 mililitros, colocamos ahí la muestra. Lo que hacemos con eso es colocarle un aireador y dejar que burbujee por aproximadamente 1 o 2 minutos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ahí lo que voy a hacer es fijar esa concentración de oxígeno al 100%, que eso equivale a 39,1 partes por millón. Esa es la concentración máxima de oxígeno. Yo preparo ese frasco y lo pongo en la estufa a 25 grados y lo cierro. Y lo dejo ahí. Entonces, eso es lo primero que hago con la muestra. La preparo y la guardo. Y dejo aparte más de esa muestra para colocar en unos tubos de ensayos y después seguir con la medición. Voy a hacer la medición dentro de las 4 horas de ingreso de la muestra y a los 5 días. ¿Qué voy a usar ese 5.º día? Las muestras que dejé guardadas en la estufa. Siempre las muestras se van a analizar por duplicado, por supuesto, y ahora les voy a contar esto de la estabilización de 1 minuto, de cómo es que se hace. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ir avanzando y voy a ir explicándolo de a poco. Vamos a trabajar también, por supuesto, con una curva de calibración que nos permite establecer la concentración de 0 de oxígeno, 0 partes por millón, y la concentración del 100% de oxígeno, que como dije es 39,1 partes por millón. Entonces, pasando el limpio, llega la muestra, yo la pongo en el frasco, la aireo aproximadamente por unos minutos con un aireador de pecera como el que uno tiene en su casa,
lo guardo en la estufa. Dejo aparte otra cantidad de muestra. Voy a preparar en un tubo de ensayo, en 2 tubos de ensayo por duplicado, coloco esa muestra, aproximadamente 6 mililitros porque se utiliza 3 mililitros en cada medición. Voy a colocar dentro del baño termostatizador, que es el que me va a permitir estabilizar esa muestra, los tubos de ensayo, y a esos tubos de ensayo le voy a colocar unos 2 minutos el aireador para llevar esa muestra al 100% de oxígeno. Voy a medir basalmente el máximo que tengo. Entonces dejo que reposen esas muestras unos minutos hasta que preparo la curva de calibración. Mi curva de calibración tiene 2 puntos, como les dije el 0 y les dije el 100. ¿Cómo las preparo? Tengo una solución que tiene 0 de oxígeno y está formada por el sulfato manganoso, por hidróxido de sodio y agua destilada. Lo preparo en un tubo de ensayo, lo agito y eso es lo que me va a dar el indicio de que ahí tengo 0 partes por millón de oxígeno. Y en el otro extremo de la curva coloco en otro tubo de ensayo 6 mililitros de agua destilada, la voy a poner también en el baño termostatizador como les indicaba, lo mismo hice con la otra muestra de 0 partes por millón, y le agrego el aireador, y lo dejo unos 2 minutos. Entonces eso lo que me va a hacer a mí es tener un estándar de 100% de oxígeno o 39,1 partes por millón de oxígeno. Entonces ahí yo establezco cuál es el 0 y cuál es el 100. Ya tengo mis muestras adentro del baño termostatizador y estamos en el día 1 para ubicarnos. Voy a colocar en un primer momento la muestra de 0, voy a hacer la medición, voy a anotar en el cuaderno los resultados, voy a medir la muestra que tiene 100%, voy a anotar los resultados y después voy a medir por duplicado las distintas muestras que entraron al laboratorio. En base a todo esto, pusimos a punto el equipo, vimos que funcionaba, vimos que los resultados eran correctos y dijimos, bueno, nosotros sabemos que en el agua que proviene de una planta de potabilización, el agua está preparada para el consumo humano, es agua potable, es agua para consumo, no va a haber materia orgánica, no va a haber microorganismos. No, nosotros medimos agua de red y vimos que claramente no había. Ahora pensamos, en el agua que proviene de cisternas, por ejemplo en departamentos, en edificios, o tanques, en la casa, el tanque que tiene uno en su hogar, puede haber proliferación de microorganismos, puede haber materia orgánica, puede haber algas, puede haber algo que haga que cambie la calidad del agua, puede haber algo que haga que yo encuentre, ¿no es cierto?, que la demanda bioquímica de oxígeno baja. Entonces nos planteamos hacer mediciones en aguas de Rosario, de red y de tanque o de cisterna. Conseguimos diferentes muestras y las analizamos. En este momento tenemos medidas 5 muestras de agua de red, 5 muestras de agua de cisterna o de tanque. Entonces hicimos todo el procedimiento que les conté, al primer día que ingresa la muestra, al quinto día que ingresa la muestra, agrego que el procedimiento en el quinto día de esa muestra que ya tenemos es armar la curva de calibración de la misma manera que les expliqué antes, colocarla en el baño termostatizador, medir lo que me da la curva de calibración, registrarlo, sacar las muestras de agua de la estufa. No voy a agregar el aireador ni nada, no voy a hacer absolutamente nada extra, sino que mido directamente el agua tal cual sale de la estufa. Y ahí registro el resultado. Y en ese momento lo que se hace es comparar cuánto era en la concentración de oxígeno en el día 1, que yo al haberle puesto el aireador va a ser el 100%, cuánto es la concentración de oxígeno después del quinto día en la estufa, sacar un cálculo matemático y eso me va a determinar cuánto es la concentración de oxígeno que como resultado me va a indicar si tenía materia biodegradable esa muestra que fue consumida por los microorganismos, por ende el resultado es tenía materia, no tenía, había microorganismos o no había. Entonces, medimos el agua de red, medimos el agua de cisterna y los resultados que comparamos, el resultado específicamente de la medición del agua de red, por supuesto no tenía materia biodegradable ni microorganismos, y el agua de cisterna o de tanque tampoco. Cuestión que por ahí a mí me hizo dudar, porque yo hubiera pensado, bueno, si uno en su domicilio no realiza un mantenimiento del tanque, no lo lava, no lo limpia, no hace un proceso de desinfección o lo que fuere, podría haber habido materia orgánica, microorganismos, y sin embargo, no. El resultado fue que no.
Así que, como próximos objetivos en este trabajo, tenemos ampliar el estudio a más cantidad de muestras, que es lo que estamos haciendo y lo que justamente esta semana vamos a hacer, tomar más muestras de agua de red, tomar más muestras de agua de cisterna o de tanque y ver qué resultados obtenemos. Y nos interesa también, como algo, digamos, que queremos agregar, es tener en cuenta el tiempo en el que se realizó el mantenimiento de la cisterna, ¿sí? Porque quizás podemos obtener una muestra de un edificio, tener el registro de cada cuánto se hace ese mantenimiento, ver cuáles son los resultados de DBO, si hay variación o no, y eso quizás nos pueda llevar a un nuevo resultado, a un nuevo análisis o a otros objetivos, de plantear más objetivos nuevos en base a estos resultados. Así que bueno, ha sido un trabajo interesante, muy lindo, muy demandante, pero bueno, seguimos adelante y esperamos tener nuevos resultados y seguir con esto. Muchas gracias.